¿Qué tal, familia? Qué bueno verlos. El día de hoy estamos muy contentos y tengo el privilegio de ser su anfitrión en este Team Análisis Bíblico, el podcast de nuestra casa Trigo y Miel, y tengo el privilegio de estar aquí con dos grandes hombres de Dios. Tenemos al bien conocido doctor, el tío de Trigo y Miel, ¿verdad?, de esta casa, el doctor Sergio Naya. Bienvenido. Saludos, Pipe, y saludos a todos. Un gusto como siempre estar aquí. Ya extrañábamos estar como siempre en casa. Sí, ya tenía rato que no lo veíamos. Es verdad, pero aquí estamos con mucho gusto. Y también tenemos a alguien de casa, alguien que por muchos años estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Y ahora junto con su familia están pastoreando y liderando en la Ciudad de México, el pastor Manuel Gallardo. Bienvenido. Muchas gracias, Pipe. Gracias, doctor Sergio, el privilegio de poder compartir con ustedes, estar este día aquí, ¿verdad? Es para mí un privilegio. Muchas gracias. Buenas noches a todos y esperemos que todo esto va a ser de gran bendición, tanto para los que estén, yo que estoy aquí primeramente, que es un privilegio poder compartir con ustedes, y seguramente las personas que están viendo esta transmisión será de gran bendición. Y fíjense que les doy un testimonio, digo, para muchos que no lo saben. Manuel pues es graduado ya del Centro Universitario Espiga, ya de la licenciatura, ¿verdad? Y ahora lo tenemos pues obviamente en otra etapa. Y estamos muy orgullosos. Manuel es de los que le echó todas las ganas para poder terminar los estudios ya como pastor, ya teniendo una congregación a su cargo. Se tomó el tiempo y obviamente la disposición de prepararse para servir mejor a Dios. Yo espero que eso haya sido una herramienta para mejorar su ministerio, pero bueno, para nosotros es un orgullo como institución, y también pues ahora tenerlo aquí como invitado grabando los análisis y todo lo que hacemos aquí en los podcasts. Sí, no, de verdad que eso nos emociona a todos y nos anima porque vemos cómo Dios va haciendo cosas cada vez más grandes y mejores, ¿verdad? Y es un privilegio que también esté con nosotros, ver todo lo que Dios ha estado haciendo, y ahora pues ya con su título, todo el proceso que está haciendo y parte de esta casa, pues también es algo que nos trae mucha alegría. Muchísimas felicidades. Pues muchas gracias, y yo quiero aprovechar para mandar un comercial. Digo, sí, aquí si hay personas que no se han inscrito en Espiga, es una universidad que te va a dejar todo, te va a dar mucho, vas a mejorar muchas cosas en el ministerio, una experiencia única, la verdad. Con la gracia de Dios y obviamente los maestros que nos hacen favor de enseñar y todo esto, de comunicarnos, es una verdadera bendición. Así que si no te has inscrito, anímate, inscríbete. Eso. Y un día estarás al lado del doctor Sergio para escuchar. Aquí, ya está ahorita aquí al lado. Sí. Una promesa. Muy bien, ya pues está. Vamos a arrancar con el tema que estamos viendo en esta serie, que ya tenemos algunas sesiones iniciando, ¿verdad? Pero esta serie se trata de altares encendidos, como lo pueden ver los que nos están viendo en YouTube, ¿verdad? Si tú nos estás escuchando por alguna plataforma, pues bueno, te invitamos también que lo puedas ver en YouTube. Pero estamos en esta serie de altares encendidos, y a veces esta palabra nos hace referencia a muchas cosas en el contexto en el que vivimos. Por ejemplo, yo pienso en altares y en México, pues luego pues me recuerda tristemente a veces por el contexto al 2 de noviembre, el Día de los Muertos, que el altar en la escuela y esto y lo otro. Pero bueno, queremos hablar de lo que realmente representa esto en la Biblia, porque este concepto, esta verdad está en la palabra de Dios, y hay una historia detrás de todo esto, y hay un contexto para poder entender bien lo que es la palabra o el principio de los altares. Doctor Sergio, ¿qué nos puede comentar acerca de esta verdad de los altares en la Biblia? Sí, creo que mencionaste algo muy interesante. Hay que diferenciar el contexto cultural de lo que nosotros consideramos como altares en términos tradicionales y culturales y religiosos. El altar sería el equivalente a un nicho, un lugar de idolatría, un lugar donde de alguna manera se venera algún dios de manera, llamémosle, idolátrica, y que se ha contextualizado de todo lo que es el principio bíblico. Entonces vamos a empezar por el principio, quitarnos ese concepto de altar,
como un lugar de idolatría, como un lugar donde literalmente se maneja como un lugar para idolatrar algún ídolo o algo así por el estilo. Y entremos a un contexto bíblico que un altar básicamente tiene dos connotaciones. Puede ser un lugar para ofrecer holocaustos, porque así existía dentro del tabernáculo, dentro del mobiliario del tabernáculo existía el famosísimo altar del holocausto, que era precisamente el lugar donde se ofrecían todas las víctimas, los becerros, borregos, palominos, todo lo que de alguna manera por diferentes cuestiones, ofrendas de expiación, de paz, de pecado, lo que sea. Y el otro elemento que me gustaría que en algún momento dentro de la plática pudiéramos considerar, que son los altares de testimonio, que eran muy diferentes a los altares de holocausto. Los altares del holocausto tenían el propósito de literalmente ofrecer un sacrificio, y los altares de testimonio tenían el propósito de recordar, de hacer una remembranza, de volverlo literalmente, como dice la palabra, un testimonio de un hecho extraordinario, sobrenatural que Dios había hecho. Entonces me gustaría, si me permiten, sobre esos dos conceptos o contextos pudiéramos empezar y quitarnos un poquito la idea de un nicho o de un lugar donde está puesto encima algún tipo de ídolo que no tiene nada que ver con los altares en la Biblia. Me parece muy bien. Pastor Manuel, quisiera preguntarle para usted qué es lo primero que se le viene cuando hablamos de altar o de altares, quizás en el contexto en el que ha vivido, pero también de lo que ha aprendido en este tiempo en su caminar con Dios. Pues mira, yo vengo de un contexto, el contexto tradicional, donde un altar te lo ponían muy bonito, te ponían varias cosas ahí, que era simplemente pues para adorar, pero estábamos obviamente con una idolatría, que no era lo correcto, porque ya cuando te metes a la palabra de Dios puedes ver que el altar, de alguna u otra manera, pues es un lugar de sacrificio. Es un lugar donde se ofrece un sacrificio, y también algo que yo he notado, que en la palabra de Dios un altar puede también servir como un símbolo de unidad, un símbolo de unidad que nos ayuda a tener ese acercamiento realmente con el Dios vivo, con el Dios que está viendo todo lo que estamos haciendo. Ese es para mí lo que es un altar. Sí, muy bien. Yo creo que entonces un altar va a hablar siempre de un lugar de encuentro también con Dios. Yo creo que para poder adentrarnos un poco más en el tema, hay una ley, ¿verdad?, dentro de lo que es la Biblia y el estudio de la Biblia, que es la ley de la primer mención. Para entender un concepto, una verdad, un principio, tenemos que ver cuál es el contexto o en qué se dijo la primera vez, o que se menciona o que está plasmado en la palabra de Dios. Y la primera mención que encontramos de la palabra altar como tal, la tenemos en Génesis capítulo 8, versículo 20, ¿verdad? Y yo creo que esto nos va a arrojar mucha luz precisamente para tocar lo que nos venía comentando el doctor Sergio, de altares de sacrificio y altares también de testimonio, de remembranza. Vamos a leer, y le quiero pedir al doctor Sergio que nos ayude a leer Génesis capítulo 8, versículo 20, para ver en qué contexto o en qué situación se menciona esta primera vez la palabra altar. Génesis 8:20. Muy bien, Génesis 8:20 dice así, denme un segundito. Te lo leo en la versión 60. Dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto al Señor. Yo creo que aquí vemos este principio, que la primera vez que se menciona la palabra altar, dice que Noé lo edificó. No es algo que simplemente se encuentra, es algo que se construye, es algo que se hace, es algo donde el hombre tiene que participar para poder hacerlo. Pastor Manuel, ¿qué usted en esta parte de edificar, qué entiendo, cómo lo podemos aterrizar de una manera práctica el hecho de edificar un altar? ¿Cómo vemos en el contexto aquí, cómo se imagina que hemos aprendido de cómo se edifica un altar? Pues en este caso muy particular, y lo que nos marca la palabra, ¿verdad? O sea, se levantaba, yo explicaba hace un rato de que el altar se veía muy bonito aparentemente, pero en este caso pues era de piedra, y estaban haciendo el altar, lo levantaban, estaban edificando realmente algo para poder ofrecer ese sacrificio que íbamos a darle como un tipo de agradecimiento a Dios.
En este caso, el primer altar que se menciona es después del diluvio, después de que se había acabado prácticamente todo. El Noé, pues, sin que nadie le dijera nada, él dijo: voy a ofrecer algo en agradecimiento. Y el edificar, pues aparentemente edifica él el altar, lo va levantando con piedras y demás, pero siento que él mismo se estaba edificando su vida en esa forma de agradecimiento hacia Dios. Era una forma de agradecerle a Dios lo que había hecho, pues la misericordia que ha tenido para él y con su familia, y pues todavía todos esos seres vivos que estaban dentro del arca, ¿verdad? Excelente. Doctor Sergio, ¿qué nos puede comentar? Noé edificó un altar para ofrecer sacrificios, holocaustos a Dios. Sí, tomemos en cuenta que el Antiguo Testamento siempre será una sombra de lo que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos siempre el tipo, vamos a decirlo así, la simbología de lo que ya después de Jesucristo, con su muerte, resurrección, revela, ¿verdad?, como lo que en el reino se convierte en el esquema completo, total, ¿verdad? Ya como que se descubre algo que estaba velado, ¿no? En el Antiguo Testamento, como sabemos, no podíamos acercarnos confiadamente a Dios. Había un impedimento por causa del pecado, la condición del hombre. Entonces tenía que ser a través de sacrificios. Era la forma común que un ser humano se podía relacionar con Dios, ya sea para expresarle gratitud, ya sea para expresarle perdón, ya sea para expresarle obviamente cualquier tipo de manifestación. Y la única alternativa que tenía una persona, llámese si había pecado, llámese si se sentía agradecido por algún bien, una bendición de Dios, era ir, en este caso hablando en el Antiguo Testamento, en la ley, al tabernáculo, y obviamente presentar un sacrificio en un altar, llamado obviamente altar del holocausto, y ofrecerlo, ¿verdad? Entendiendo que un holocausto representaba que era una ofrenda completa, es decir, no podía ser algo parcial, tenía que ser el que se quemara todo, cualquier tipo de animal que fuera. Y la Biblia siempre marca, Manuel, Pipe, que cuando eso sucedía, ese aroma que subía, y lo podemos leer infinidad de veces, dice la Biblia textualmente, era de olor grato o de olor fragante delante de Dios. Dicho en buen español, y esto es lo que quisiera comentar para aquellos que nos están viendo y escuchando, el ofrecer un sacrificio en el Antiguo Testamento, en un altar de holocausto, era como lo que hoy en día nosotros podemos hacer con nuestra vida en términos de alabanza y adoración. Es una expresión diferente. Ahora nosotros no tenemos el impedimento del pecado y podemos, como dice Hebreos, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, ¿verdad? Para hallar misericordia, gracia y oportuno socorro. Entonces, ahora nosotros nos convertimos, hablando del Nuevo Testamento, en ese factor de altar, ¿verdad? De sacrificio, de entrega, para ofrecer a Dios, como dice la Escritura en Hebreos, sacrificios espirituales y frutos de labios que confiesen su nombre, ¿no? Entonces siempre el Antiguo Testamento era la sombra de lo que ahora en el Nuevo Testamento nosotros podemos hacer, ya sin tanto rito, sin tanta complicación. Imaginemos, en esa época era una carnicería, o sea, los tabernáculos eran como un rastro, literalmente era escoger el animal, que no tuviera ningún tipo de falla, luego matar el animal, luego ofrecerlo, luego esperar hasta que se consumiera todo para que fuera un holocausto. Si no se consumía todo, no era un holocausto, ¿no? Y luego obviamente quitar las cenizas y el que sigue, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, podemos decir, me atrevo a decir, que hoy nosotros podemos convertirnos o convertir nuestras vidas en ese altar y en ese sacrificio a Dios. Y eso, bueno, a mí me hace preguntarme, ahorita que lo comentaba doctor Sergio, que bueno, aquí vemos que Noé ofrece un holocausto y construye un altar, pero obviamente Noé, yo me hago la pregunta porque a veces digo, bueno, ¿de dónde lo aprendió Noé? Si esta es la primera vez que se menciona la palabra altar, o sea, ¿de dónde lo aprendió? ¿Quién le dijo cómo se hace? ¿De dónde sacaron esa idea de los altares? O sea, ¿dónde fue que inició eso? ¿Es una idea del hombre o es una idea de Dios? ¿Es producto del esfuerzo del hombre o es algo que Dios intenta o le instruyó al hombre para poder hacer, para poder acercarse a él, para poder agradecerle, para poder adorarle, que podemos encontrar muchos propósitos que es en la palabra de Dios hacia los altares? A mí me hace
cosquilla, o me hace preguntarme esto, porque aquí vemos que el objetivo por el cual Noé construyó ese altar, dice, fue para ofrecer en holocausto a Dios, en gratitud, en todo eso. Pero ¿de dónde aprendió Noé esto? ¿Quién le enseñó a Noé? ¿Fue que Dios se lo reveló? ¿Dónde podemos encontrar una referencia quizás anterior a esto o que pudo aprender Noé? Pues yo creo que inicialmente Dios lo depositó en su corazón de Noé. O sea, yo creo que, porque es la primera vez que se menciona la palabra altar en este Génesis 8:20, yo creo que Dios puso en el corazón de Noé y lo hizo él por agradecimiento y gratitud. Lo mismo pasa con Abraham, que fue otro hombre que estuvo haciendo varios altares. Y si vemos el contexto de por qué hace un altar, es cuando Dios le dice: a ti y a tu tierra te daré, a tu descendencia te daré toda esta tierra. Y eso obviamente es un agradecimiento, porque no marca la palabra de Dios que así antes de esto que diga, bueno, quiero que me hagas un altar y me hagas esto. Posteriormente, ya cuando en el Éxodo nos habla del tabernáculo, Dios habla de dos altares, el altar de bronce y el altar de oro. Entonces creo yo que inicialmente nace en el corazón del hombre poder agradecer a Dios, es mi punto de vista. Sí, es como un punto donde el hombre busca agradecerle a Dios por lo que le ha hecho, adorarle. Es un lugar de encuentro. Pastor, sé que usted nos comentaba muy bien también que ahora podemos en este tiempo ofrecer altares, podemos construir altares incluso para ofrecer un sacrificio, y nos hablaba de que ahora nosotros podemos ser ese sacrificio. De hecho, creo que sería muy interesante el poder contextualizarlo a nuestro tiempo, ¿verdad? No solamente el hecho de que esta es una verdad que está en la Biblia, pero cómo podemos construir altares en el siglo XXI, en este siglo, en este tiempo, en esta temporada, porque ciertamente en la Biblia vemos que se hacía de esta manera, se mataba una víctima, se ofrecía, se quemaba completamente lo que leíamos por una motivación correcta de gratitud, de adoración. Pero lo equivalente en este tiempo, ¿cómo lo podemos llevar a nuestro tiempo? El hecho de construir altares. Yo iniciaría tomado de la palabra de un versículo que conocemos muchos y que de alguna manera a veces olvidamos el contexto, y hace como que una especie de remembranza en este libro de Romanos de todo lo que es, porque usted mencionó algo interesante: los altares no inician con la ley. Es decir, los altares son antes de la ley. O sea, Noé no estaba bajo la ley, Abraham no estaba bajo la ley, y ofrecieron sacrificios. Inclusive, no sé si podíamos meterlo dentro del contexto, ¿verdad? Pero la Biblia marca algo interesante, y no sé si de ahí, Manuel, Pipe, pudiéramos tomar el contexto de por qué el hombre empezó a ver el sacrificar animales como algo agradable a Dios. Pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que sucedió en Génesis 4. Cuando dice la Biblia que los hijos de Abraham, que en este caso son Abel y Caín, y en este caso Abel, ofreció animales a Dios, seguramente los ofreció en sacrificio a Dios, le entregó lo mejor, y dice la Biblia que eso fue agradable a Dios, ¿no? Entonces es probable que de ahí surja un poquito el contexto de entendimiento del ser humano, que ofrecer en un altar sacrificios a Dios de animales era agradable a él, y se convertía, como ya después en la ley se instituyó, en la ley leviatana, ¿no? Pero regresando al Nuevo Testamento, llegando al Nuevo Testamento, dice Romanos 12:1 así. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y bueno, hay otra versión, ¿verdad? La versión PDT dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios, y esta ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Wow. Así que, pues creo que más claro, amados, ni el agua, ¿no? La Biblia nos marca que ahora nosotros somos el sacrificio, y que cada vez que nosotros consagramos nuestras vidas, estamos ofreciéndonos básicamente como ese altar que genera, como dice aquí, agradable a Dios, la buena voluntad, agradable, perfecta, cada vez que obedecemos a Dios, cada vez que adoramos a Dios, cada vez que rendimos nuestra vida a Dios, cada vez que buscamos a
a Dios antes que nada, cada vez que encomendamos nuestras vidas a Dios, estamos literalmente funcionando como un altar que presenta un sacrificio, que es básicamente la obediencia y la vida dedicada a Él, que se vuelve, como dice la Escritura, agradable a Él. Entonces, todas estas acciones de ofrecerse, de priorizar a Dios, de buscar a Dios, de leer la palabra, de mortificar la carne, todo lo que nos comentaba es como si nosotros en el Antiguo Testamento estuviéramos agarrando, nos decía el pastor Manuel que era hechos de piedra, agarrando una piedra, y una piedra podía representar pues el esfuerzo, el servicio, otra piedra podría representar el hecho de dar, otra piedra pudiera representar el hecho de priorizar a Dios, para que se construya ese lugar a través de, yo lo veo así, de esfuerzo, porque al final yo lo pudiera aterrizar así, que el hecho de construir un altar habla de esfuerzo, no es algo que simplemente sale, ¿verdad? No es algo que simplemente se da, sino que todo lo que implicaba construir un altar, traer las piedras, subirlas, juntarlas, acomodarlas, etcétera, hablaba de un esfuerzo. Y todas las acciones que usted mencionó, doctor Sergio, pues habla de un esfuerzo, habla de algo donde tenemos que activar, donde tenemos que vencer nuestra comodidad. Pudiéramos decir que no puede haber un altar, no podemos construir un altar el día de hoy sin el hecho de esforzarnos. ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor Manuel? Pues mira, déjame tener un poquito lo que dice Hebreos 13, 15 y 16. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que va mucho con el contexto que estamos platicando, de realmente tener un sacrificio, ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros, o sea, darle lo mejor de nosotros al Señor. Que todo lo que estemos haciendo debe ser para agradarlo a Él. Que en cualquier actividad y aquí en la iglesia, en la congregación o en cualquier lugar donde nos encontremos, realmente nosotros hagamos las cosas como si fuesen para Dios. Eso es estar construyendo un altar. Todo lo que hagamos esté enfocado a que Dios se agrade de lo que estamos haciendo, de lo que estamos realizando. Yo creo que eso trae como consecuencia, obviamente, a Dios se va a sentir contento de ver a sus hijos trabajando bien, haciendo las cosas correctamente en el área que se desempeñen. O sea, en el ministerio, pues digo, obvio. Y obviamente si estás trabajando en una escuela, en un taller, en una fábrica, en lo que estés haciendo, debes de hacer las cosas como si fueran para Él. Sacrificarte, esforzarte cada día más para que Él pueda ver que estás haciéndolo en su honor. Y entonces vemos, de acuerdo a lo que estamos leyendo y analizando, que hay varios elementos en un altar. Está el altar en sí, ¿verdad? Pero también pues tiene que haber un elemento esencial, que es el sacrificio, porque el propósito del altar pues es que se ofrezca un sacrificio. Y ya hablamos previamente en las sesiones donde estuvo nuestro director, estuvo mi padre, mi madre, estuvieron los pastores Garza, hablando del fuego, que es otro elemento que tiene que haber. Si no puede haber, estaría incompleto todo el concepto del altar si solamente hablamos del esfuerzo humano. Pero yo veo en la palabra que Dios nos llama en muchas porciones, y a lo mejor no nos daría el tiempo, a reconstruir altares, a reedificar altares, hablando de lo que el hombre debe de hacer, porque siempre en esta relación con Dios está la parte de lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Dios hace lo sobrenatural, que es mandar fuego. Y lo menciono porque ya se habló en las sesiones pasadas. Lo sobrenatural que hace Dios en esto es mandar el fuego, pero lo que nos compete a nosotros es construir el altar y poner el sacrificio, que nos hablaba doctor Sergio, que somos nosotros. Y cómo funciona esa relación de donde nosotros hacemos y Dios envía su fuego el día de hoy, hablando de altares en este tiempo. Pues es un principio de fe, a final de cuentas, como todo lo que es nuestro caminar con Dios. Si nosotros esperamos a que Dios envíe el fuego y entonces nosotros echamos el sacrificio, pues ya no es, ni siquiera podríamos llamarle sacrificio, ¿verdad? Estaríamos hablando ya de simplemente un procedimiento. Entonces todo en la vida de fe requiere un paso primordial de nosotros. Tenemos las promesas de Dios, dice la Biblia, preciosas y grandísimas promesas. Tenemos que confiar en ellas
y tenemos que comenzar a dar los pasos de fe. Eso incluye tomar decisiones, eso incluye cuando estamos, como dice Joel, en el valle de la decisión, claudicando entre dos pensamientos, dos opciones, lo que dice mi carne, lo que dice la mayoría, lo que dice el mundo, lo que dice la cultura y lo que dice la convicción del Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios. Y la mayoría de nosotros, yo podría decir que en una dinámica permanente, diaria, tenemos esa encrucijada, ¿no? Diario, tengo que tomar una decisión, voy a hacer lo que los demás hacen, lo que la cultura dice, lo que el yo dice, o voy a hacer lo que Dios dice, lo que la palabra dice, lo que el Espíritu Santo da testimonio. Y en ese momento en que una persona toma una decisión, va a determinar qué tanto va a haber el respaldo de Dios con el fuego. Porque la realidad es que nosotros ponemos el sacrificio, pero Dios pone el fuego. Y el fuego viene siendo esa consumación, ese respaldo, obviamente ese despertar, esa, vamos a decirlo así, añadidura que viene del cielo, que es sobrenatural, que no podemos producir nosotros, que nos lleva más allá del límite de todo lo que está, vamos a decirlo así, humanamente establecido, y que nos lleva a vivir vidas literalmente como se menciona el título, ¿no? Como altares encendidos, como diría en un pasaje de la Escritura, como tizones arrebatados del fuego, ¿verdad? Que donde quiera que vamos contagiando a otros de ese fuego y obviamente avivando ese fuego y lo que eso representa, ¿no? Entonces creo que la clave está en aprender a obedecer a Dios, a dar los pasos de fe, entendiendo que es parte del sacrificio, ¿no? Que va a ser difícil, que es un poquito lo que sucedió se acordarán con el rey David, ¿no? En la era de Arauna, cuando tenía que ofrecer un sacrificio, y Arauna le ofrece todo gratis. Él dice: yo te doy los bueyes y te doy la leña y te doy el campo, y muy acertadamente David, que era un vamos a decirlo así, un depredador de la adoración, alguien que olfateaba, un sabueso de la adoración, dijo: Nanáis, yo no ofreceré a mi Dios sacrificio que no me cueste. Así que te compro la era, te compro los bueyes, te compro la leña y ofrezco un sacrificio, entendiendo que para que Dios pueda responder tiene que ser algo que me costó, una decisión que quizás en algunos casos quizás nos lleva a perder popularidad, en otros casos quizás nos lleva a perder amigos, en otros casos quizás nos lleva a perder aparentemente beneficios o recursos, pero que sabemos ciertamente y fielmente que como es la voluntad de Dios y como tiene el respaldo de Dios, tendremos al Dios de restitución, al Dios galardonador, al Dios de alguna manera recompensador, que obviamente nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sí, yo lo pudiera quizás resumir para pasar a la siguiente parte, que el altar es la aportación humana y el fuego es la respuesta divina a ese altar que se construye, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, construimos el altar, ponemos el sacrificio, y Dios, en respuesta divina, manda ese fuego para construir, y es en esa sinergia donde nos encontramos con Dios. Entonces pudiéramos decir que existe esta categoría de altares de sacrificio o altares donde se ofrecían ofrendas diversas, holocaustos. Pero también, Pastor Sergio, usted nos hablaba de que hay otro tipo de altares de remembranza, altares de testimonio. Nos gustaría que pudiera introducirnos un poquito a eso y después el Pastor Manuel y yo pudiéramos aportar. Ese es un tema interesante que me apasiona mucho, porque cuando Dios me lo mostró en la palabra me sorprendió muchísimo, ¿no? Los seres humanos tenemos la tendencia a olvidarnos todo o acordarnos de lo malo, como que es una tendencia natural humana, ¿verdad? Y la definición de un altar de testimonio es un lugar edificado solo con piedras, no se labraban, no tenía ningún tipo de figura, ¿no? Y representaban un memorial de un evento extraordinario donde Dios se había manifestado. ¿Cuál era la idea de un altar de testimonio? Que cada vez que una persona pasara por ese lugar pudiera recordar y remembrar algo extraordinario, insólito, sobrenatural, maravilloso, poderoso, como lo queramos llamar, que Dios había hecho, y eso volviera a fortalecer su fe. Porque a lo mejor pasaba en un día que andaba entre azul y buenas noches, y aparte se convertía en un factor generacional. Porque cuando un hijo le preguntaba a un padre: oye, ¿por qué están esas piedras ahí? Porque no era algo que tenía una fisonomía, o no era algo labrado, no era una escultura como normalmente podríamos decir, era solamente un montón de piedras. Entonces el padre tenía la oportunidad de compartirle al hijo esa experiencia, ese, vamos a decirlo así, ese momento
históricamente hablando, donde hubo una victoria, donde hubo un respaldo, una manifestación de Dios, ¿verdad? Y eso obviamente se volvía fundamental. Y yo encontré un pasaje, si me permiten leerlo rápidamente, sé que estamos sobre el tiempo, que para mí fue trascendental. Todos conocemos, o la mayoría sabemos, que Israel siempre tuvo guerra con Amalek. Y hay una historia muy particular en la Biblia, extraordinaria, donde Moisés está en el monte, rodeado de Aarón y Hur. Hay un valle, está el ejército de Amalek de un lado y está el ejército comandado por Josué del otro lado. Y empezó a haber guerra. Y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos, ¿te acuerdas? El pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando Moisés, porque pues obviamente se cansaba, bajaba las manos, entonces Amalek prevalecía. Y entonces se dieron cuenta, dice Éxodo 7:12, que las manos de Moisés se cansaban, y entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, que ese es otro principio de enseñanza padrísimo que otro día platicaremos. Dice, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Verso 13, y Josué deshizo, me impresiona esta palabra, a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y dice el verso 14, y el Señor dijo a Moisés, esta es una instrucción del cielo, no fue una ocurrencia de Moisés, no fue un acto religioso de Josué, no fue de alguna manera un lapsus ahí de Aarón. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y el verso 15 me impresiona y dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Tú te has de acordar mucho de ese nombre porque así se llama tu hermana, ¿verdad? Correcto, Nisi. Pero Jehová Nisi sale precisamente de un altar de testimonio recordando que Dios prometió, voy a raer completamente la memoria de Amalek, que fue un enemigo permanente, que es un tipo de Satanás, del diablo, que durante toda la historia del pueblo de Israel, ahí estuvo como chinche, ¿verdad? Como chaquiste, ¿verdad? Como molestando al pueblo de Israel. Y es un ejemplo, y ahí podríamos hablar más adelante de más testimonios, pero esos tipos de altares no eran figuras, no eran algo ornamental, no era algo que se usaba cincel, no, más eran un montón de piedras, que cada vez que alguien pasaba, recordaba que ese era un altar de testimonio, que no era para sacrificios, que no era para holocaustos, sino que era para recordar los hechos gloriosos, victoriosos, asombrosos de Dios en la vida de una persona, y que por lo tanto eso edificaba su fe. Ahora sí, a lo mejor para ofrecer altares de holocausto, ¿verdad? Es decir, de gratitud, de Señor, reconozco que todo lo puedes, que si lo hiciste una vez, lo volverás a hacer, que no ha sido la primera vez que yo he pasado por esta situación y hoy puedo recordar las veces que tú me sacaste de esta situación. Y simbólicamente los altares de testimonio tienen esa capacidad de darnos la materia prima de no olvidar, como dice el Salmo 103, todos los beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas. Entonces, básicamente los altares de testimonio sirven para recordar lo que Dios ha hecho, las grandes victorias, y volvernos a activar en nuestra fe. Pastor Manuel, ¿cómo lo podemos aterrizar en nuestra vida el día de hoy? ¿O qué altares identifica en su vida de manera personal o en su familia, que es como un testimonio, como un baluarte, decir, aquí este hecho, esta situación, esta victoria es como un altar que nos inyecta fe y que nos recuerda, si Dios lo hizo antes, lo volverá a hacer? Mira, Pipe, a mí yo tengo algo que hay un pasaje en Josué 22, también se habla de un altar de testimonio, cuando la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, o sea, dicen, no nos vamos, bueno. Chido, dale. Estaba ahí. Entonces, pero vamos a eso. Ellos dijeron, vamos a levantar esto porque no quiero que el día de mañana tus hijos o los hijos de ustedes digan, ustedes qué tienen que ver con nosotros. No queremos ofrecer sacrificios aquí, no queremos ofrecer holocausto, simplemente queremos que quede como testimonio que un día nosotros peleamos también por mis hermanos. Yo te puedo dar un ejemplo así totalmente, que yo digo, este es un altar de testimonio. Yo en esta congregación así, soy de casa, en esta congregación así, y en esta congregación no estaba como está ahorita, sino que ha habido una serie de modificaciones, y obviamente esto nos ha ayudado
a través del tiempo, obviamente la dirección de nuestros amados pastores, directores que nos han llevado a que esto sea cada vez un altar de testimonio. Yo puedo decir, yo voy a casa porque este es un altar de testimonio para mí. Esta casa para mí es un altar de testimonio, que yo puedo venir a gusto, contento, porque sé que me van a recibir bien. ¿Por qué? Porque es una casa donde yo nací y que con esfuerzo y junto a mucha gente se ha levantado lo que ahora es Tribu y Miel. Y para mí este es un altar de testimonio. Muy bien, pues el tiempo ha avanzado, como se dan cuenta, de repente estamos aquí, de repente ya se nos va el tiempo, pero me gustaría de una manera muy práctica unir estos dos conceptos del altar de sacrificio, el altar de holocausto y el altar de testimonio. Lo podemos ver de una manera práctica porque la esencia del podcast es que la Biblia es para vivirla y para eso tiene que ser práctica y entendible, ¿verdad? Y lo podemos ver de esta manera. Dios en esta casa, por su gracia y misericordia, podemos recordar cómo se ha construido, se ha edificado. Los que han tenido tiempo han visto la transformación y eso es un testimonio que cuando vemos eso, podemos de manera personal, en gratitud, ¿verdad?, construir altares de sacrificio, altares donde nosotros nos ofrecemos, altares donde nosotros somos la ofrenda, altares donde nosotros nos entregamos, donde decimos, he visto la fidelidad de Dios y voy a servir, voy a entregar, aquí Dios hizo esto, aquí me conocí a Dios, aquí mi familia y yo nos vamos a sembrar, vamos a hacer esto y lo otro. Y eso se vuelve precisamente en una manera práctica y vivible en este tiempo de poder poner en práctica este principio de altares en el siglo XXI, altares el día de hoy, en esta serie de podcast de altares encendidos. Pues me gustaría que pudiéramos terminar con una idea final, Pastor Manuel, Doctor Sergio, que pudiéramos terminar con una idea final para despedirnos y prepararnos para después dejar todo el ambiente preparado para una futura sesión en la próxima semana. Pues yo el consejo que yo les daría es, ya no hagas altares donde no estás edificando nada. Edifica tu vida adorando y exaltando, sacrificándote tú mismo para adorar al único Dios verdadero. Ese sería para mí. Y yo meditando en los dos tipos de altares que hablamos hoy, un altar del holocausto tiene que ser nuestra vida encendida y un altar de testimonio tiene que ser nuestra fe encendida para no apagarnos en todo el proceso que Dios tiene hacia nosotros de crecimiento y desarrollo espiritual. Wow. Bueno, pues ya saben, esto es el Team Análisis Bíblico, el podcast de nuestra casa para bendecirles a todos ustedes. Y bueno, recuerden que la palabra de Dios es para vivirla, así que muy expectantes de lo que vamos a vivir, escuchar, aprender, meditar, analizar en la próxima sesión. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.